Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del cine de Solaris. Hoy pues es un nuevo capítulo de esa serie de cineastas sobredimensionados y en este caso pues me voy a centrar en un cineasta muy querido como es François Truffaut, aunque también es más bien una especie de oportunidad para hablar más bien de lo que representa o de un contexto, en este caso los 60, cuando el tiempo en el que irrumpió, finales de los 50 y a los 60, la Nouvelle Vague, lo que supuso o quedó para por lo menos la cinefilia como un umbral o un cambio radical en el paisaje cinematográfico, como planteamiento alternativo, por así decirlo, al predominante o dominante cine clásico del sistema hollywoodiense. Eh, François Truffaut, como cineasta en sí, como, pues no me parece que sea particularmente gran cineasta. Entiendo muy bien lo que representa, es uno de los emblemas de la pasión cinéfila, fue de los que puso en boga, por así decirlo, la pasión por el cine, que puede llegar a ciertos extremos viscerales, como sigue ocurriendo. Y bueno, pues se fue un hombre como con sus compañeros, los más representativos de la Nouvelle Vague, Dick Romer, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette y Claude Chabrol, que primero con sus textos en la revista Cahiers du Cinema, pues comenzaron a replantear un poco la visión sobre el cine, o su lectura, también si se quiere decir, en cuanto en ese sistema que estaba instituido, que bueno, de hecho luego se llama por Noel Burse el modelo de representación institucional, lo que se llama el cine clásico, que es el cine de construcción, según el modelo de la novela decimonónica, donde tiene fundamental importancia la trama, la caracterización de los personajes, con sus tres actos, la construcción narrativa y dramática. Ellos con sus textos pues, lograron discernir en esa especie de patrón o de sistema, vamos a decir, de lenguaje, pues la singularidad de los yoes, ¿no? De los cineastas, como algo que está ya establecido como una pauta de representación o de forma de relato, pues lograban discernir autores con una personalidad muy marcada y muy singular, como en el caso del de Alfred Hitchcock, en el que fue, bueno, pues es fundamental por el libro que escribió con las conversaciones con él, o Nicolas Rey, Anthony Mann, etcétera. Tuvieron esa capacidad y bueno, ellos se convirtieron de alguna manera también en representantes de un cine en donde el yo se mostraba de un modo patente frente a ese sistema hollywoodiense en donde parece que al yo lo mantenía ciertamente en los márgenes o un poco subordinado. Ideas con su cierta consistencia, pero también pues un poco demasiado maximalistas, por cuanto ellos mismos lograron discernir esas singularidades dentro de un sistema, aunque bueno, también era por otra parte cierto que podía dar pie a ciertas colisiones entre lo que el autor, el yo quería y el propio sistema, las necesidades pragmáticas de la producción, ¿no? Es decir, la búsqueda del beneficio. Truffaut, pues como estos cineastas, se convirtieron en esa especie de importancia del yo y debieron en su cine para que representaba tanto una deconstrucción del lenguaje, planteamientos más heterodoxos, sobre todo pues en este sentido pues fue fundamental o máximo representante Jean-Luc Godard, mientras que los otros cineastas, en particular Truffaut, pero también Chabrol, que tiene una carrera pues, bastante irregular, sobre todo en la década de los 60 y 70 u 80, pero aún así pues, también creó grandes obras y la verdad que su década de los 90 es magnífica. También el caso de Rick Romer, que me parece también un excelente cineasta, sobre todo cuando se centra en sus comedias y proverbios o sus películas sobre las estaciones primaverales, etcétera, menos cuando un poco se irrumpe, vamos a decir, en el cine de periodo, como es el caso de La Duquesa en inglés, que me parece pues una película bastante acartonada. Y luego pues está Jacques Rivette, que es un cineasta bastante singular, también particularmente heterodoxo, quizás no de un modo tan patente como puede ser Jean-Luc Godard, pero también muy singular con sus heterodoxias de construcciones dramáticas y narrativas. Truffaut me parece el más convencional de todos estos cineastas en cuanto a su planteamiento cinematográfico, no obstante que yo considere que haya películas que me parecen interesantes, como La piel suave, Los 400 golpes, No disparen sobre el pianista, El pequeño salvaje o Fahrenheit 151, pero me parece un cineasta, como cineasta, pues bastante limitado y a veces pues
realmente incurre en aquel que él cuestionaba y que, bueno, que abiertamente se reconocía que, bueno, de alguna manera es una manera de hacer hueco para las nuevas generaciones frente a las anteriores. Pero realmente su cine, pues, al fin y al cabo, llegaba a ser un poco bastante convencional e incluso en ocasiones bastante acartonado en varias de sus películas, incluso aquellas que se consideran pues como un ejemplo del cine romántico, caso de Las 12 inglesas y el amor o Jules et Jim, por ejemplo. Por eso, pues es un cineasta que sí tiene sus obras de interés, pero me parece que tiene sus limitaciones. Por eso entiendo sí su relevancia o importancia por lo que representa, por lo que tiene de símbolo en cuanto a la pasión del cine, por esa especie de germen de la cinefilia. En ese sentido, pues sí tiene su gran importancia. Pero como cineasta, pues me parece bastante limitado. Lo que quería comentar, pues, lo que era la introducción, o quería es cómo en esta época, en los 60 pues se convirtió, hubo ahí una especie de campo de batalla entre formas diferentes de enfocar el cine. Y en el libro pues, de Sturges, sobre Sturges, que he escrito, pues se dedicó un capítulo precisamente a la crisis de la superproducción en los 60, en donde, bueno, pues llegó un momento a finales de la década en donde pues, se dieron cuenta de que los costes de las producciones eran tan elevados que por mucho que sacaran beneficios no conseguían el dinero suficiente, con lo cual realmente no cubría los gastos. En esa época pues se despreciaba, o sea, había sobre todo un sector crítico, es decir, de Estados Unidos, que el propio Sturges calificaba como el club. Claramente tenían una noción que cuestionaban pues a todo lo que era el cine pues en grandes formatos, Cinemascope, Todao, etcétera, y con estrellas hollywoodienses, pues como el ejemplo pues del cine más convencional y además como basura. No tenían ninguna noción realmente halagüeña. De hecho, pues fue célebre cuando David Lean estrenó la extraordinaria La hija de Ryan, el masacraron la película y le dijeron abiertamente que, bueno, le parecía una basura simplemente porque había realizado una obra que ante todo era un melodrama romántico, pues en un gran formato, rodado en 70 milímetros, y que si lo había rodado, por ejemplo, pues en un formato cuadrado, y en blanco y negro, pues igual se lo hubieran aceptado. Pero ya el hecho de cómo había filmado la película, ya por esa razón, pues ya le denostaron, ¿no? a la película. Y era un poco esa mentalidad que existía en esa época, se desprecia ese tipo de cine. John Sturges, por ejemplo, decía que le parecía que era como si quisieran que volvieran a conducir en carrozas o carromatos y leer con luz de queroseno y escribir con plumas. Asturias, bueno, pues le parecía que debía haber cine o formas de hacer cine de lo más diversas, sin que una forma de hacer cine no implicara la negación del otro, pero él particularmente pues admiraba esa forma de hacer cine con esos grandes formatos. Para él amplificaba la experiencia cinematográfica, la degustación de vivir de modo más intenso esa experiencia y no entendía pues, que esa especie de inflexibilidad y ese maximalismo de cierto sector crítico o cinéfilo que consideraba que había que rodar más bien en formatos pequeños, cuadrados, con pocos medios, como si eso ya fuera pues un signo distintivo de pedigrí, porque será más realista, más inmediato, con lo cual, bueno, pues era de una manera un modo de enfoque bastante esquemático y maximalista. De alguna manera, pues Lucía también Truffaut garza un poco esas dos vertientes, la pasión cinéfila, con este cine que buscaba un poco el naturalismo, la visión más cercana a lo real, a lo inmediato cotidiano. Vamos, en 400 golpes era evidente con aquel robo de aquella imagen de una película en un cine y cómo está planteado, enfocado sobre esta realidad de personajes comunes y corrientes. Pero tampoco eso significa o da de por sí que vaya a ser una gran película, que esté planteada de ese modo, como también que esté planteada con una gran superproducción en Cinemascope, con grandes medios, va a significar que sea una gran película. Era una gran película La hija de Ryan de David Lean, como es la que él había rodado a mediados de los 40 Breve Encuentro, pero mientras aquella está rodada en blanco y negro con un formato cuadrado, pues a los críticos les parecía mejor que la que rodó con este gran formato. En esa década, pues sí, hubo grandes cineastas, en el sentido más que Truffaut, que como digo, es un cineasta como director más convencional o ortodoxo, no tan brillante,
pero sí hay pues, hubo cineastas que efectivamente plantearon unas nuevas vías del lenguaje cinematográfico y pues, crearon algunas de las más grandes obras que ha dado el cine, el caso de Andrei Tarkovsky, de Alain Resnais, Michelangelo Antonioni, André Delvaux y otros tantos otros. Pero al tiempo eso pues, no neutraliza la potencia que podía tener un cine rodado en gran formato, que me parece, por ejemplo, que John Sturges pues era un gran cineasta que supo aprovechar y creó grandes películas en ese sentido, con La Gran Evasión, o Estación por la Cebra, o Estación 3 Ultra Secreto, por ejemplo, o La Hora de las Pistolas. El, por eso el planteamiento que representa Truffaut pues tiene de nuevo su importancia, pero como cineasta, bueno, pues plantea como a veces la pasión, la mente cinéfila puede un poco darle mayor en relevancia a un director más de lo que es en sí como cineasta. Y a veces, pues también esto es un ejemplo de cómo se puede tender a ciertos esquematismos o inflexibilidades cuando uno se convierte pues, en eso, que porta un estandarte de un tipo de cine frente a otro, cuando realmente pues, las grandes películas no tienen que ver con estos planteamientos formales o estéticos, sino con la singularidad de cada película, de que advirtamos realmente qué es lo que están expresando y por eso puede ser tan grande una película de Tarkovsky o de Delvaux, como puede ser lo de Anthony Mann o de George Studios. Bueno, pues esta ha sido mis reflexiones en este nuevo capítulo del cine de Solaris y bueno, pues simplemente os deseo que tengáis una estupenda semana. Muchísimas gracias.